Ok, vamos a ponerlo en pantalla y le damos la bienvenida ya al director del ISPOL, el coronel Renato González. ¿Cómo le va, coronel? Muy buenos días, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Jefferson Sanguña le saluda. Buenos días, Jefferson, y por su intermedio un saludo cordial a todos quienes nos miran y escuchan. Muy amable. Gracias también a usted por aceptar la invitación. El día de ayer usted en la comparecencia que realizaba ante la Comisión de Fiscalización daba declaraciones que llamaban la atención y, por ejemplo, una de ellas es que se indague a los peces gordos. ¿Quiénes son los peces gordos, coronel, que estuvieron involucrados en el famoso caso del ISPOL, que es ya de conocimiento público y que no se los ha nombrado todavía? Diferentes autoridades que no de ahora, sino de varios meses atrás, nosotros hemos insistido. Recuerde que lo denominamos como un caso de crimen organizado político, económico, transnacional, y faltan muchas de las autoridades principales de esa época. Me refiero, por ejemplo, el gerente del Banco Central, el economista Diego Martínez, al ex Okay. superintendente de bancos, al ex superintendente de bancos Cristian Cruz. También podríamos citar a quienes ejercieron representación en la Contraloría General del Estado, el prófugo Carlos Polis Fayón y su sucesor. En virtud de eso, todas estas autoridades están todavía pendientes de que se terminen los diferentes ámbitos de responsabilidad, a más de otros que también tenemos seguridad que faltan que se individualicen y se puedan responsabilizar ante las diferentes instancias. José Serrano Delgado, el ex ministro del Interior, también es uno de los nombres que comienza a aparecer en esto. ¿Cuál sería y sobre todo por qué estaría involucrado en el caso del ISPOL y qué acciones habría determinado, bajo qué responsabilidades tenía él como ex ministro del Interior, coronel? Ya, el ex ministro del Interior y a su vez el ex presidente de la Asamblea Nacional ha tratado desde un inicio de deslindarse del tema ISPO. Pero yo solamente quiero recordar a la ciudadanía lo siguiente. El doctor José Ricardo Serrano Salgado fue ministro del Interior durante 5 años, es decir, superó lo que normalmente dura un periodo presidencial, desde el 2011 hasta noviembre del 2016. Quienes conocen a la institución policial y saben la jerarquía, la disciplina, la organización interna, 5 años es un tiempo más que suficiente para comprender muy bien a la institución. Pero las cosas no quedan ahí. El ministro del Interior tenía directa injerencia en la designación de comandante general y a su vez a través de comandante general del director general de personal, del director nacional de salud y del director de bienestar social, integrantes en su momento de lo que se denominaba el Consejo Superior del ISPO. A partir de octubre del 2016, con la mal denominada Ley de Fortalecimiento de los Regímenes Militares y Policiales de Seguridad Social, se cambia la estructura de este Consejo Superior, pasa a denominarse Consejo Directivo y lo preside el ministro del Interior o su delegado. Y aquí una particularidad, en el mes y medio que ejerce esta función, este cargo y esta competencia, el ex ministro del Interior participa en 2 sesiones. La primera el 26 de octubre, 5 días después de promulgarse la ley. Se realizan 3 puntos fundamentales ahí. La posesión de él como presidente del Consejo Directivo, la ratificación de David Proaño como director general del ISPOL y el tercer punto gravísimo, la intención de fusionar el servicio de cesantía, que es un fondo previsional de aproximadamente $1.000 millones que en la policía lo tenemos aparte, con el ISPOL. Las cosas no quedan ahí. 5 días después, en la segunda sesión, el 1 de noviembre del 2016, se le hace presentar al entonces director ejecutivo de la cesantía, mi coronel Jaime Amores, para que exponga la situación financiera. Y la resolución de esa reunión es disponer que en el plazo de 5 meses se fusione el servicio de cesantía con el ISPOL. En este momento ya no tendríamos un atraco de 950 millones, sino de $1.950 millones por lo menos. En virtud de eso, no cabe mínimamente, de entrada, una responsabilidad política del exministro del Interior. Más de 1.900 millones lo que habría sido este desfalco también del ISPOL. Como para cerrar de mi parte, coronel, y dar la palabra a Anderson Boscan, en cuanto a cifras precisamente, es más o menos una situación, se podría tener esta comparación de la situación del ISPOL en temas económicos con la situación del IES, del Seguro Social de la gente común y corriente. ¿Y a qué me refiero a esto? Porque digamos la Seguridad Social dice, no nos va a alcanzar el dinero para de aquí a 30 años, ya no va a haber seguro social, no habría seguro social, por poner un ejemplo lanzado hacia el aire. En ese sentido, desde el ISPOL también podría ocurrir eso. ¿Hasta cuánto más puede aguantar la seguridad social de la Policía Nacional? A ver, ahí estamos en otro campo que son los estudios actuariales.
Los estudios actuariales nos hablan de la sostenibilidad en el tiempo de los seguros previsionales. En el caso del ISPOL, lo he manifestado varias veces, sería muy pretencioso el pensar que siendo el tercer fondo previsional en magnitud, por cobertura y por ingresos, hayamos sido las únicas víctimas de esta banda organizada. Cuando el IES tiene alrededor de 3 millones de afiliados y en total atienden a una población cercana a los 8 millones. En el caso del ISPOL, somos en total 80,000 familias policiales. Pero una afectación de 950 millones al capital del ISPOL que ascendía a 1.550 millones, obviamente que es una grave afectación. Es más allá del 50% de nuestro capital, pero por eso tenemos la prioridad de recuperar estos valores. Coronel, buenos días. Anderson Boscán, saluda. Gracias por aceptar la invitación. Renato, aclárame algo. Es que yo soy muy ignorante. ¿Cómo se desvanecen 1.900 millones sin que alguien se dé cuenta? ¿Cómo es posible que yo estoy valorando tu trabajo, porque al final tú estás dando una batalla que no han dado otros, pero ¿cómo es posible que nadie se diera cuenta de que hace falta 1.900 millones de dólares? No, puntualicemos que son 950 millones de dólares lo que falta en el ISPOL, no que están en incertidumbre. Yo hablaba de 1.950 millones si se hubiera concretado esta fusión entre la cesantía y el ISPOL. Gracias a Dios, la cesantía tiene un estado muy saludable de 1.000 millones de dólares de capital. Pero la pregunta, Anderson, va enfocada y es muy clara. Con una transparente investigación se puede detectar lo que en su momento hubo. Una colusión fenomenal de diferentes estructuras, tanto internas del ISPOL, que ya están puntualizados a nombre de personas, pero también fuera del ISPOL, con actores en el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores de Cebale, en la Bolsa de Valores de Guayaquil. Recuérdese también el rol que acabo de mencionar de la Superintendencia de Bancos en el periodo del señor Cristian Cruz, preponderantemente, y de sus antecesores. De la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que del 2011 al 2018 estuvo regentada por la señora Suad Mansur y que el actual superintendente de Compañías, Valores y Seguros, que está en juicio político, era el intendente nacional de compañías. Sumémosle a ello la complicidad del Banco Central en el periodo del señor Diego Martínez, que registraron manualmente la transferencia de los 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna, el rol de la Contraloría, el Ministerio de Economía y Finanzas, lo dije en mi comparecencia, hubo funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, la señora Madeleine Barca, la señora Grace Rivera Llanes, el señor William Vázquez, el señor Juan Hidalgo, que accedieron hasta Nueva York para dar el visto bueno al programa GDN, que fue parte de la estructura que nos atracaron. Coronel, esto es una gran cantidad de funcionarios públicos sirviendo o coludiendo, depende de cómo se mire al final del día, para desfalcar fondos públicos, en este caso el ISPOL. La sospecha que tienen de las investigaciones de momento es que lo hicieron por brutos y cooperantes o lo hicieron porque se estaban beneficiando de estos 950 millones de dólares. La respuesta es muy sencilla. ¿Por qué se beneficiaron? Claro que hubo diferentes niveles de beneficios y diferentes niveles de responsabilidades. Existen desde estos funcionarios que pesetearon, a esos que les daban sus pequeñas dádivas, a los otros que eran mandos medios, que recibían sus departamentos en Miami y sus 3.2 millones, como el caso de Luis Álvarez Villamar o el 1.300.000 de John Luzuriaga. Pero también existen los otros, los intelectuales, esos que están tratando de pasar desapercibidos todavía. Compréndase la diferencia también entre la verdad histórica, es decir, cómo sucedieron los hechos, y la verdad procesal, lo que la Fiscalía puede demostrar con pruebas testimoniales y documentales. Sin embargo, seamos claros, mi estimado Anderson, al ISPOL le atracaron los poderes fácticos de este país, los poderes fácticos, tanto políticos como económicos. Las investigaciones de Fiscalía, ¿cómo avanzan a su criterio? Entiendo usted no es fiscal, pero está muy al tanto del avance de las investigaciones. ¿Ve celeridad, ve prontitud, ve prolijidad en el trabajo de Fiscalía? ¿Es un caso más? ¿Cómo lo describe? Hay que reconocer la frontalidad y la valentía de fiscales puntuales, como el caso del doctor Martín Navarrete en Quito o de los doctores César Suárez y Víctor González en Guayaquil. Esos han empoderado en estas investigaciones. Ahora comprendemos también lo complicado de comprender esta trama, porque imaginemos que inclusive las unidades que están especializadas en lavado de activos se encontraron con esto que son delitos financieros previos al lavado de activos. Pero sí requerimos y esperamos, estamos confiados en que la Fiscalía avanzará. Más temor del ritmo que pueda llevar en su momento la Fiscalía tenemos nosotros en las Cortes, sinceramente, Anderson, porque aquí en nuestro país pasa de todo. Desde lo que acaba de suceder en Guayaquil,
que la señora Oriana Rumbea, que ya tenía un bufete amplio de abogados, contrata a un nuevo abogado, familiar directo de la señora jueza que llevaba una de las instrucciones fiscales, para forzarle a excusarse. Eso es antiético, eso está penado inclusive por el Consejo Nacional de Judicatura y hemos pedido la revocatoria de la excusa que presentó la señora jueza, porque ella actuó bien. El que actuó mal es el abogado, no tenía que asumir esa defensa, pero lo hacen con qué intenciones, de forzar a un nuevo sorteo. Ya se dio el sorteo. Ese caso recayó en las manos de un juez que acaba de liberar hace pocas semanas de responsabilidad a una familia que normalmente está metido en este tipo de novedades. ¿Qué podemos esperar? Como yo he dicho, 950 millones de dólares es suficiente dinero hasta para comprar conciencias. Alcanza para todo, por supuesto que sí. Estaremos pendientes del avance de las investigaciones. Le agradezco, coronel Renato González, por haber venido al programa esta mañana. Un fuerte abrazo. Gracias, Anderson, y a Jefferson también, y a la ciudadanía en general. Muy buenos días.